Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Hola a todos, nuestros hermanos de Salvados de Dios. Hoy te traigo una historia muy interesante. Hoy nos vamos a referir a un robo que hubo del Arca de la Alianza. Esto ocurrió en el primer libro de Samuel. Pero antes, quisiera decirte que el Arca de la Alianza, quien la construyó fue Moisés en el libro de Éxodo, mediante unas instrucciones que fueron dadas por Dios. Esta arca fue pasando de generación en generación hasta que en el libro de Samuel, siendo juez y gobernante Elí, los filisteos tuvieron una batalla con el pueblo de Israel, pero en esta ocasión los filisteos le ganaron esta batalla. Y en consecuencia de esto, el Arca de la Alianza, que la buscaron los israelitas como medio de protección y ayuda, fue robada por los filisteos. Me gustaría que te quedaras y que conocieras toda esta historia, lo que pasó luego que esta arca fue robada. Te vas a quedar con la boca abierta cuando sepas el poder de Dios, todo lo que hizo Dios con el pueblo filisteo luego de que ellos se robaron esta arca. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte de que comentes en la caja de comentarios, que compartas este video de esta historia con todos tus hermanos para que así llegue la palabra de Dios a más personas, y que si no estás suscrito, que aproveches en este momento y te suscribas para que así te llegue más contenido como este. Sin más abundar, te invitamos a disfrutar de esta historia del robo del Arca de la Alianza. Comencemos. Primera de Samuel capítulo 4. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Elí era muy anciano, mientras que sus hijos persistían en su malvada conducta respecto de Yahvé. Ocurrió en aquel tiempo que los filisteos se reunieron para combatir a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro para el combate. Acamparon cerca de Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel, se libró un gran combate y fue batido Israel por los filisteos, muriendo en las filas, en campo abierto, cerca de 4,000 hombres. Volvió el ejército al campamento, y los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de nuestro Dios, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé Sebaot que está sobre los querubines. Acompañaron al arca Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Cuando el arca de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras.
Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron, ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos, porque se decían, Dios ha venido al campamento. Y exclamaron, ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobrad ánimo y sed hombres, filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Trabaron batalla los filisteos. Israel fue batido y cada cual huyó a sus tiendas, la mortandad fue muy grande, cayendo de Israel 30,000 infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Elí en su asiento, a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino, pues, este hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y preguntó, ¿qué tumulto es este? Dióse prisa el hombre y se lo anunció a Elí. Contaba 98 años, tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí, vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos. Además el ejército ha sufrido una gran derrota, también han muerto tus dos hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios, cayó Elí de su asiento, hacia atrás, en medio de la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba encinta y para dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando a la muerte, las que la asistían le dijeron, ánimo, que es un niño lo que has dado a luz, pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño Icabod, diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca de Dios, a su suegro y a su marido. Y dijo, la gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Primera de Samuel capítulo 5. Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. A la mañana siguiente vinieron los asdodeos al templo de Dagón y he aquí que Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y le volvieron a su sitio. Pero a la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban rotas en el umbral, solo quedaba el tronco de Dagón. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos hiriéndolos con tumores, a Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hicieron, pues,
convocar junto a ellos a todos los tiranos de los filisteos y dijeron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron: el arca del Dios de Israel se trasladará a Gat. Y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. Pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad provocando gran terror. Los varones de la ciudad, desde el más pequeño hasta el mayor, fueron castigados, saliéndoles tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, exclamaron los ecronitas: han encaminado hacia mí el arca del Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Hicieron convocar a todos los tiranos de los filisteos y dijeron: devolved el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me haga morir a mí y a mi pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los que no murieron fueron atacados de tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. Primera de Samuel capítulo 6. 7 meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Hacednos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron: si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío, ofrecedle una reparación y entonces sanaréis y sabréis por qué no se ha apartado su mano de vosotros. Preguntaron ellos: ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron: conforme al número de los tiranos de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, porque el mismo castigo sufrís vosotros que vuestros tiranos. Haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas que devastan el país y dad gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano de sobre vosotros, vuestros dioses y vuestra tierra? ¿Por qué habéis de endurecer vuestros corazones como endurecieron su corazón los egipcios y Faraón? ¿No los tuvieron que dejar partir después que Dios los hubo maltratado? Ahora, pues tomad y preparad una carreta nueva y 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo, unciréis las vacas a la carreta y haréis volver sus becerros al establo. Tomaréis el arca de Yahvé y la pondréis sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le habéis ofrecido como reparación, los meteréis en un cofre a su lado, y la dejaréis marchar. Y fijaos, si toma el camino de su país, hacia Bet-Semes, es él el que nos ha causado esta gran calamidad, si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres, tomaron 2 vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron las crías en el establo. Colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Tomaron las vacas en derechura por el camino de Bet-Semes y mantuvieron la misma ruta, caminaban mugiendo, sin desviar ni a derecha ni a izquierda. Los tiranos de los filisteos las siguieron hasta los confines de Bet-Semes. Estaban los de Bet-Semes segando el trigo en el valle, y alzando la vista vieron el arca y fueron gozosos a su encuentro. Al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo, había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro, y lo depositaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet-Semes ofrecieron aquel día holocaustos e hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los 5 tiranos filisteos lo vieron, se tornaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé, 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat, 1 por Ecrón. Y ratas de oro,
tantas cuantas son las ciudades de los filisteos, las de los 5 tiranos, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas. Testigo, la gran piedra sobre la que se colocó el arca de Yahvé y que está en el campo de Josué de Bet-Semes, hasta el día de hoy. De entre los habitantes de Bet-Semes, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé y castigó Yahvé a 70 de sus hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé los había castigado duramente. Dijeron entonces las gentes de Bet-Semes: ¿Quién podrá resistir delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿A quién subirá, alejándose de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para decirles: los filisteos han devuelto el arca de Yahvé. Bajad y subidla con vosotros. Primera de Samuel capítulo 7 versículos del 1 al 2. Vinieron las gentes de Kiriat Jearim y subieron el arca de Yahvé. La llevaron a la casa de Abinadab, en la loma, y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiase el arca de Yahvé. Pasaron muchos días, 20 años, desde el día en que el arca se instaló en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. En aquellos días, la palabra de Samuel resonaba en todo Israel, mientras que Elí, ya muy anciano, veía con pesar la corrupción de sus hijos. Los filisteos, enemigos de Israel, se reunieron para una gran batalla. Los israelitas, con la esperanza de una victoria, se encontraron con ellos en Ebenezer, mientras los filisteos se posicionaban en Afec. Dijo un soldado israelita: nos enfrentamos hoy a los filisteos. Que Yahvé esté con nosotros en esta batalla. La batalla fue feroz y sangrienta. Israel, superado en fuerza y táctica, sufrió una devastadora derrota a manos de los filisteos, perdiendo a cerca de 4,000 hombres en el campo abierto. Dijo un anciano de Israel: ¿por qué nos ha derrotado Yahvé hoy? Debemos encontrar una solución para salvarnos de nuestros enemigos. En su desesperación y buscando un cambio en su suerte, los líderes de Israel decidieron llevar el arca de la alianza desde Silo al campo de batalla, creyendo que su presencia les garantizaría la victoria. Dijo un líder israelita: traigamos el arca de Yahvé desde Silo. Su presencia en medio de nosotros nos asegurará la victoria contra los filisteos. La decisión fue ejecutada. El pueblo envió por el arca, y junto con ella, los hijos de Elí, Hofni y Pinjas, fueron enviados para acompañar el sagrado objeto. Dijeron Hofni y Pinjas: llevaremos el arca al campo de batalla. Con ella, los filisteos no podrán resistirnos. La llegada del arca al campamento israelita fue recibida con un gran júbilo, creyendo que su victoria estaba ahora asegurada. Dijo un soldado israelita: el arca de Yahvé está con nosotros. Ahora los filisteos caerán ante nuestro poder. Sin embargo, la confianza de Israel estaba mal puesta, no en la fe y obediencia a Yahvé, sino en un objeto simbólico. La verdadera batalla, tanto espiritual como física, aún estaba por decidirse. La llegada del arca de Yahvé al campamento israelita fue recibida con un gran clamor, un rugido de júbilo y esperanza que resonó a través de las tierras. Dijo un soldado israelita: el arca de Yahvé ha llegado. Con ella, la victoria está asegurada. Este clamor llegó a los oídos de los filisteos, quienes, desconcertados y alarmados, se preguntaban qué significaba tal conmoción en el campamento israelita. Dijo un soldado filisteo: ¿qué es este estruendo en el campamento de los hebreos?
Algo grande debe haber sucedido. Pronto se enteraron de que el arca de Yahvé había sido llevada al campo de batalla. Temor y superstición se apoderaron de los filisteos, recordando las historias de las hazañas de este Dios de Israel. Dijo un capitán filisteo: Dios ha entrado en su campamento. Recordad lo que este Dios hizo en Egipto, las plagas y desastres que envió. ¿Cómo podemos luchar contra un Dios tan poderoso? El miedo se extendió entre los filisteos. A pesar de su ventaja militar, la presencia del arca de Yahvé entre los israelitas los llenó de un profundo pavor. Dijo un filisteo anciano: ¡Ay de nosotros! Nunca antes habíamos enfrentado tal situación. ¿Será que los dioses que castigaron a Egipto ahora lucharán contra nosotros? La llegada del arca, que debería haber sido un símbolo de la presencia y la bendición de Yahvé, se había convertido en una fuente de terror para los enemigos de Israel. Sin embargo, la verdadera batalla estaba por comenzar, y el resultado dependería no solo de la fe y la obediencia de Israel, sino también de la voluntad de Yahvé. A pesar de su miedo inicial, los líderes filisteos reunieron a sus hombres para un llamado valiente a las armas. Dijo un capitán filisteo: Cobrad ánimo, filisteos. No permitamos ser sometidos por los hebreos. Luchemos como hombres y defendamos nuestra libertad. Inspirados por estas palabras, los filisteos se enfrentaron a Israel con renovada fuerza y determinación. Dijo un soldado filisteo: Adelante, filisteos. Hoy lucharemos hasta el último hombre. La batalla fue intensa y desgarradora. Israel, a pesar de tener el arca entre ellos, sufrió una derrota aplastante. Los soldados israelitas, superados en número y estrategia, cayeron por miles. Dijo un soldado israelita: Nos están venciendo. Retirada. Cada uno a sus tiendas. La tragedia se cernió sobre Israel, 30.000 infantes cayeron en batalla. Para empeorar las cosas, el arca de Dios fue capturada y los hijos de Elí, Hofni y Pinjas, murieron en el conflicto. Un hombre de Benjamín, huyendo del desastre en el campo de batalla, corrió hacia Silo. Llegó con las ropas rasgadas y la cabeza cubierta de polvo, un mensajero de malas noticias. Dijo un hombre de Benjamín: Traigo noticias del campo de batalla. Israel ha sido derrotado, el arca de Dios ha sido capturada. Hofni y Pinjas han muerto. Su llegada a Silo fue un presagio sombrío. La noticia de la derrota y la pérdida del arca, que simbolizaba la presencia de Yahvé, fue un golpe devastador para el pueblo de Israel. El anciano Elí, sentado a la puerta de la ciudad, esperaba ansiosamente noticias del campo de batalla. Su corazón estaba inquieto, especialmente por el destino del arca de Dios. Dijo Elí: ¿Qué noticias traerá el día de hoy? Mi corazón presiente algo terrible, especialmente por el arca. El hombre de Benjamín llegó a la ciudad, y al contar las noticias, su voz se unió a los gritos de lamento que comenzaron a resonar por toda Silo. Dijo un hombre de Benjamín: Derrota. El arca de Dios ha sido capturada. Los hijos de Elí han muerto. Al escuchar los gritos, Elí, ciego y debilitado, sintió una profunda inquietud. Preguntó sobre el tumulto, su voz temblaba con temor y anticipación. Dijo Elí: ¿Qué significa este tumulto? ¿Qué noticias traen del campo de batalla? El mensajero se acercó a Elí, entregando las funestas noticias con un corazón pesado.
Dijo un mensajero: vengo del campo de batalla, Elí. Israel ha sido derrotado por los filisteos. Ha habido una gran mortandad. Además, tus hijos Jofní y Pinjas han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Al escuchar estas palabras, Elí sintió el peso de una gran tragedia. No solo su nación había sido derrotada, sino que también había perdido a sus hijos y, lo que era más devastador, el arca de Dios había caído en manos enemigas. Dijo Elí: el arca capturada. ¿Cómo puede ser? Es un día oscuro para Israel. Las noticias de la catástrofe se extendieron rápidamente y el luto y el miedo se apoderaron de Silo. La pérdida del arca, símbolo de la presencia y protección de Yahvé, fue un golpe inimaginable para Elí y para todo Israel. Al oír la noticia de la captura del arca de Dios, Elí, abrumado por el impacto de esta devastadora pérdida, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás de su asiento. Dijo un testigo: Elí ha caído. Rápido, necesitamos ayuda aquí. El golpe fue fatal. El anciano Elí, cuya vida había estado entrelazada con los destinos de Israel y el arca, murió instantáneamente al romperse la nuca. Terminaban así sus 40 años como juez de Israel. Mientras tanto, la nuera de Elí, la esposa de Pinjas, estaba a punto de dar a luz. Al recibir la noticia de la captura del arca y la muerte de su suegro y su marido, entró en labor de parto debido al shock y el dolor. Dijo una mujer de Pinjas: ¿qué ha pasado? El arca. Mi esposo. Mi suegro. Las mujeres que la asistían intentaron consolarla con la noticia de que había dado a luz un niño, pero ella estaba más allá del consuelo. Dijo una partera: ánimo, has dado a luz un niño. Sin embargo, ella no respondió. Con sus últimas fuerzas, nombró a su hijo Icabod, significando la ausencia de gloria en Israel debido a la pérdida del arca y a las muertes en su familia. Dijo una mujer de Pinjas: lo llamaré Icabod, porque la gloria ha sido desterrada de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Con estas palabras, la vida de la mujer de Pinjas se apagó. La tragedia de la captura del arca, la muerte de Elí y Pinjas y el nacimiento de Icabod marcaban un periodo oscuro en la historia de Israel, un tiempo de pérdida, luto y ausencia de la gloria divina. Tras su victoria, los filisteos, con un sentido de triunfo, tomaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a la ciudad de Asdod, un acto simbólico de su dominio sobre los israelitas. Dijo un soldado filisteo: hemos capturado el arca de los israelitas. Llevémosla a nuestro templo como trofeo de nuestra victoria. En Asdod, los filisteos colocaron el arca en el templo de su dios Dagón, poniéndola junto a la estatua de este dios pagano, como si fuera un signo de su subordinación. Dijo un sacerdote de Dagón: mira cómo el Dios de Israel queda sometido ante nuestro poderoso Dagón. Es un buen día para Asdod y para los filisteos. Sin embargo, al día siguiente, los habitantes de Asdod presenciaron un acontecimiento sorprendente y perturbador en el templo. Dijo un asdodeo: venid rápido. Algo extraño ha sucedido en el templo de Dagón. Al llegar al templo, encontraron la estatua de Dagón caída de bruces en el suelo, como si estuviera postrada ante el arca de Yahvé. Dijo un sacerdote de Dagón: ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Es posible que el Dios de los israelitas haya causado esto? Levantad a Dagón y volvámoslo a su lugar.
Con un creciente sentimiento de inquietud, los sacerdotes y los asdodeos levantaron la estatua y la colocaron nuevamente en su lugar. Lo que había parecido ser un trofeo de guerra estaba empezando a ser una fuente de misterio y temor. Al día siguiente, el templo de Dagón fue escenario de un suceso aún más extraordinario y perturbador. La estatua de Dagón no solo había caído de nuevo, sino que esta vez, su cabeza y sus manos estaban rotas, esparcidas en el umbral, dejando solo el tronco. Dijo un sacerdote de Dagón: «Mirad. Dagón ha caído otra vez, y esta vez está destrozado. ¿Qué poder es este que desafía incluso a nuestros dioses?» Un temor profundo se apoderó de los asdodeos y los sacerdotes. Desde entonces, evitaban pisar el umbral del templo de Dagón, un recordatorio constante del misterioso poder que había desafiado a su deidad. Dijo un asdodeo: «Nunca más pisaré el umbral donde cayó Dagón. Algo sagrado y temible ha sucedido aquí». Pero los acontecimientos en el templo no fueron los únicos sucesos extraordinarios en Asdod. La mano de Yahvé castigó a los asdodeos con una plaga terrible. Dijo un habitante de Asdod: «Una enfermedad nos ha golpeado, con tumores dolorosos. ¿Es esto una maldición del Dios de Israel?». La enfermedad se extendió por Asdod y sus alrededores. El temor y el sufrimiento invadieron la ciudad que había capturado el arca, una clara señal del poder y la ira de Yahvé. Dijo un anciano asdodeo: «Hemos provocado al Dios de Israel al llevar su arca aquí. Su poder va más allá de lo que podemos comprender o combatir. La captura del arca, que los filisteos habían celebrado como una victoria, se había convertido en una fuente de angustia y desgracia, una demostración palpable del poder de Yahvé incluso entre aquellos que no lo adoraban. Ante la continua calamidad y el miedo creciente, los asdodeos concluyeron que no podían retener más tiempo el arca de Dios en su ciudad. Dijo un líder asdodeo: «No podemos soportar esto más tiempo. El arca del Dios de Israel debe ser retirada de aquí. Su presencia nos ha traído solo sufrimiento y enfermedad». Rápidamente, convocaron a una asamblea de todos los señores de los filisteos para decidir el destino del arca. Dijo un tirano filisteo: «Debemos deshacernos de esta maldición. ¿A dónde llevaremos el arca del Dios de Israel para liberarnos de este tormento?». Después de deliberar, acordaron enviar el arca a la ciudad de Gat. Con esperanza, pero con una profunda inquietud, trasladaron el arca a su nuevo destino. Dijo un ciudadano de Gat: «Ahora el arca de Israel está con nosotros. ¿Traerá la misma desgracia que en Asdod?». Sin embargo, tan pronto como el arca llegó a Gat, los mismos terrores que habían asolado Asdod se manifestaron allí. Una gran angustia se apoderó de la ciudad. Dijo un hombre de Gat: «Ahora nosotros también estamos sufriendo. Tumores y enfermedades se han extendido entre nosotros. ¿Acaso no es esto el castigo del Dios de Israel?». Desde el menor hasta el mayor, los habitantes de Gat sufrieron bajo el peso de la mano de Yahvé. La presencia del arca, lejos de ser un símbolo de poder o victoria, se había convertido en una señal de juicio y castigo divino. Dijo un anciano de Gat: «¿Qué hemos hecho para merecer esto? El Dios de Israel es poderoso y temible. Su arca no trae bendición, sino juicio». La situación en Gat reforzó la comprensión entre los filisteos de que el Dios de Israel no era un Dios común y que su arca no era un objeto que pudiera ser manejado o poseído sin consecuencias. El arca de Dios,
convertida en un símbolo de terror y desgracia, fue enviada a Ecrón. Al enterarse de su llegada, los ecronitas reaccionaron con miedo y desesperación. Dijo un ciudadano de Ecrón: el arca del Dios de Israel viene hacia nosotros. ¿Acaso no hemos visto ya el sufrimiento que ha traído a Asdod y a Gat? Ahora nos traerá la muerte. El miedo se apoderó de toda la ciudad. Los líderes de Ecrón, desesperados por evitar el destino de las otras ciudades filisteas, convocaron rápidamente a una reunión de emergencia con los señores de los filisteos. Dijo un tirano de Ecrón: no podemos permitir que el arca permanezca aquí. Debemos devolverla al territorio de Israel. Que no sea la causa de nuestra destrucción. La ciudad entera estaba sumida en un miedo paralizante. La mano de Dios se había descargado duramente sobre Ecrón, y los habitantes, tanto muertos como vivos, sufrían enormemente. Dijo un sobreviviente de Ecrón: la enfermedad y los tumores se han extendido entre nosotros. Esta plaga es insoportable. Los gritos de dolor se escuchan por toda la ciudad. En Ecrón, al igual que en las otras ciudades filisteas que habían albergado el arca, la presencia de este objeto sagrado no trajo más que sufrimiento y muerte, una dura lección sobre el respeto debido al Dios de Israel. Dijo un anciano de Ecrón: este es el poder del Dios de Israel. Debemos devolver su arca antes de que nuestra ciudad sea completamente destruida. El clamor y los alaridos de angustia en Ecrón eran tan intensos que parecían subir hasta el mismo cielo, un testimonio del terror que el arca de Dios había traído a la tierra de los filisteos. Después de 7 meses de calamidades y sufrimiento, los filisteos, desesperados por encontrar una solución, recurrieron a sus sacerdotes y adivinos en busca de consejo. Dijo un líder filisteo: el arca del Dios de Israel nos ha traído solo desgracia. ¿Qué debemos hacer para enviarla de vuelta a su lugar y liberarnos de esta maldición? Los sacerdotes y adivinos, conscientes del poder que había mostrado el Dios de Israel, ofrecieron un consejo que mezclaba superstición con un intento de apaciguar a un Dios que no comprendían del todo. Dijo un sacerdote filisteo: si devolvéis el arca de Yahvé, no lo hagáis de manera vacía. Ofreced una reparación, un tributo, como reconocimiento de vuestra ofensa. Así quizás sanéis y entendáis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Los filisteos escucharon atentamente, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poner fin a su sufrimiento. Dijo un adivino filisteo: debe ser una ofrenda que simbolice vuestro respeto y arrepentimiento. Solo así podréis esperar que el Dios de Israel aparte su ira de vosotros. Los líderes filisteos, aunque no compartían la fe en el Dios de Israel, reconocieron que enfrentaban una fuerza mucho mayor que cualquier enemigo que hubieran conocido anteriormente. Dijo un tirano filisteo: seguiremos este consejo. Preparemos una ofrenda digna y devolvamos el arca a su pueblo, con la esperanza de que esta plaga termine. Así, los filisteos planearon devolver el arca, no como un trofeo de guerra, sino como un gesto de respeto y temor hacia el poder del Dios de Israel, un poder que habían experimentado de manera directa y devastadora. Con el consejo de sus sacerdotes y adivinos en mente, los filisteos buscaban detalles específicos sobre la reparación que debían ofrecer al Dios de Israel. Dijo un líder filisteo: ¿qué tipo de reparación debemos ofrecer para apaciguar al Dios de Israel? ¿Qué será suficiente para aliviar nuestra situación?
Los sacerdotes y adivinos, interpretando las señales y símbolos de su sufrimiento, dieron una respuesta detallada. Dijo un sacerdote filisteo: ofreceréis 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, símbolos del castigo que ha caído tanto sobre vosotros como sobre vuestros tiranos. Estas imágenes deben reflejar las plagas que han devastado vuestro país. Los líderes filisteos consideraron la sugerencia, entendiendo que esta ofrenda era tanto una forma de apaciguar al Dios de Israel como un intento de limpiar su tierra de la plaga. Dijo un adivino filisteo: a través de estas imágenes, dad gloria al Dios de Israel. Tal vez Él aligere su mano sobre vosotros, vuestros dioses y vuestra tierra. Un anciano filisteo, recordando las historias del pasado, advirtió sobre la importancia de no repetir los errores cometidos por otros. Dijo un anciano filisteo: recordad lo que le sucedió a Egipto y a Faraón. Endurecieron sus corazones y sufrieron las consecuencias. No cometáis el mismo error. Aprendamos de la historia y respetemos el poder del Dios de Israel. Así, los filisteos prepararon la ofrenda, una combinación de oro y arte, simbolizando tanto su sufrimiento como su esperanza de redención. Esta decisión reflejaba un cambio en su comprensión y respeto hacia el Dios de Israel, un reconocimiento de que su poder iba más allá de cualquier cosa que hubieran conocido. Siguiendo el consejo de sus sacerdotes y adivinos, los filisteos iniciaron los preparativos para devolver el arca de Yahvé a Israel. Dijo un sacerdote filisteo: preparad una carreta nueva y tomad 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo. Las vacas llevarán el arca, mientras sus becerros serán llevados de vuelta al establo. Los filisteos, aunque no comprendían completamente el Dios de Israel, seguían las instrucciones con cuidado y respeto. Dijo un líder filisteo: hagamos todo según lo indicado. No debemos cometer ningún error en este asunto tan delicado. Colocaron el arca de Yahvé sobre la carreta y pusieron los objetos de oro, las ofrendas de reparación, en un cofre junto a ella. Dijo un artesano filisteo: estos son los símbolos de nuestro arrepentimiento. Que sean una ofrenda digna para el Dios de Israel. Los filisteos idearon una prueba final para asegurarse de que los sucesos recientes fueran realmente obra del Dios de Israel. Dijo un adivino filisteo: dejemos que las vacas elijan su camino. Si van hacia Bet-Semes, hacia el país de Israel, sabremos que Yahvé es responsable de nuestra calamidad. Si no, entonces tal vez todo haya sido solo una coincidencia. Con todo listo, los filisteos observaron mientras las vacas, sin guía humana, comenzaban su camino. Con corazones llenos de temor y expectación, esperaban la señal que confirmaría la influencia del Dios de Israel en sus vidas. Dijo un ciudadano filisteo: miremos qué camino toman. Esta será la prueba definitiva del poder del Dios de Israel. Los ojos de los filisteos estaban fijos en la carreta que se alejaba, llevando el arca y las ofrendas, una despedida llena de esperanza, temor y un nuevo respeto por el poder y la soberanía del Dios de Israel. Los filisteos, cumpliendo con el plan trazado por sus sacerdotes y adivinos, prepararon las vacas y la carreta para el retorno del arca de Yahvé. Dijo un filisteo: estas vacas llevarán el arca a su hogar. Asegurémonos de que sus crías se queden aquí, como se nos ha indicado. Con reverencia, colocaron el arca sobre la carreta y, junto a ella, el cofre que contenía las ofrendas de oro, símbolos de sus plagas y sufrimientos. Dijo un sacerdote filisteo:
Estas ofrendas de oro son un signo de nuestro respeto y arrepentimiento. Que el Dios de Israel las acepte. Las vacas, sorprendentemente, tomaron directamente el camino hacia Bet-Semes, mugiendo en su recorrido, sin desviarse en ningún momento. Dijo un tirano filisteo: miren cómo van directamente a Israel, sin desviarse. ¿Es esto una señal de que su Dios las guía? Los señores de los filisteos siguieron a las vacas desde una distancia segura, observando con una mezcla de temor y fascinación cómo se cumplía el plan. Voz de un filisteo: sigámoslas hasta los confines de Bet-Semes. Necesitamos estar seguros de que el arca llega a su destino. El viaje de las vacas, un acto de fe y un experimento en la providencia divina, fue observado con gran interés tanto por los filisteos como, eventualmente, por los israelitas de Bet-Semes. Dijo un ciudadano de Bet-Semes: ¿qué es esto? ¿El arca de Yahvé vuelve a nosotros de esta manera tan extraordinaria? La llegada del arca, guiada por vacas sin conductor humano, a la tierra de Israel fue un testimonio del poder y la soberanía de Yahvé, un evento que dejó una profunda impresión tanto en los filisteos como en los israelitas. Los habitantes de Bet-Semes, ocupados en la siega del trigo en el valle, levantaron la vista y vieron algo inesperado: el arca de Yahvé acercándose en una carreta tirada por vacas. Dijo un segador de Bet-Semes: mirad, el arca de Yahvé regresa a nosotros. Es un día de gran gozo. La carreta con el arca llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo junto a una gran piedra. Los aldeanos, llenos de reverencia y gratitud, se apresuraron a recibir el arca. Dijo un anciano de Bet-Semes: este es un signo de Yahvé. Usemos la madera de la carreta y ofrezcamos estas vacas como holocausto en agradecimiento. Los levitas, cuidadosos y reverentes, bajaron el arca y el cofre con los objetos de oro, depositándolos sobre la gran piedra. Dijo un levita: estos objetos sagrados merecen nuestro mayor respeto. Colocaremos el arca y el cofre sobre esta piedra como altar. Los habitantes de Bet-Semes celebraron la vuelta del arca con holocaustos y sacrificios, ofreciendo su gratitud y adoración a Yahvé. Dijo un ciudadano de Bet-Semes: ofrezcamos sacrificios a Yahvé. Él ha mostrado su misericordia y poder trayendo de vuelta el arca a nuestro pueblo. Ese día en Bet-Semes fue de gran celebración y adoración. La comunidad se reunió para honrar a Yahvé, agradecida por el regreso del arca y consciente del profundo significado de su presencia entre ellos. Dijo un joven de Bet-Semes: hoy hemos sido testigos de la grandeza de Yahvé. Este día será recordado por generaciones. La llegada del arca a Bet-Semes no solo marcó su retorno a Israel, sino que también reafirmó la relación especial entre Yahvé y su pueblo, una relación de cuidado, poder y santidad. Los 5 tiranos de los filisteos, habiendo presenciado la llegada segura del arca a Bet-Semes, se prepararon para regresar a Ecrón, su misión completada. Dijo un tirano filisteo: el arca ha sido devuelta. Podemos regresar a Ecrón. Que este día marque el fin de nuestra aflicción. Mientras se alejaban, recordaban las ofrendas que habían enviado con el arca, un tributo para apaciguar al Dios de Israel y reparar por la captura del arca. Dijo un sacerdote filisteo: hemos enviado tumores de oro como reparación, uno por cada ciudad afectada, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Además de los tumores, habían enviado ratas de oro,
igualando el número de ciudades filisteas afectadas, desde las más fortificadas hasta las más humildes. Dijo un filisteo: estas ratas de oro representan cada una de nuestras ciudades, un tributo para apaciguar el castigo que hemos sufrido. La gran piedra en el campo de Josué de Bet-Semes, donde el arca y los objetos de oro fueron depositados, se convirtió en un testigo duradero de estos acontecimientos. Dijo un anciano de Bet-Semes: esta piedra es un testimonio del día en que el arca regresó a nosotros y de la ofrenda de los filisteos. Que permanezca aquí como recordatorio de la misericordia y el poder de Yahvé. Así, lo que había comenzado como un trofeo de guerra para los filisteos se convirtió en una lección de humildad y respeto hacia el Dios de Israel, marcando tanto el fin de su aflicción como el comienzo de un nuevo entendimiento de la divinidad. A pesar del júbilo general en Bet-Semes por el regreso del arca, algunos, específicamente los hijos de Jeconías, no compartieron la misma alegría y reverencia, lo que atrajo un severo castigo de Yahvé. Dijo un habitante de Bet-Semes: algo terrible ha sucedido. 70 de nuestros hombres han sido castigados por Yahvé. Debe haber sido por no respetar el arca como es debido. El duelo y el temor se apoderaron de la gente de Bet-Semes. La severidad del castigo les hizo cuestionar su propia capacidad para albergar el arca. Dijo un anciano de Bet-Semes: Yahvé ha mostrado su poder una vez más. ¿Quién entre nosotros puede resistir delante del Dios Santo? ¿Dónde podemos llevar el arca para estar seguros? Decidieron que no podían mantener el arca en Bet-Semes. En busca de una solución, enviaron mensajeros a Quiriat-Jearim con una propuesta. Dijo un mensajero: los filisteos han devuelto el arca de Yahvé a Bet-Semes, pero nuestro pueblo no puede soportar su presencia. ¿Podríais llevarla a vuestra ciudad? En Kiriat-Jearim, la noticia del regreso del arca y de los eventos en Bet-Semes fueron recibidos con una mezcla de asombro y cautela. Dijo un líder de Quiriat-Jearim: es un honor, pero también una gran responsabilidad albergar el arca de Yahvé. Aceptaremos llevarla a nuestra ciudad, con el debido respeto y cuidado. Así, los habitantes de Kiriat-Jearim acordaron recibir el arca. La travesía del arca, desde su captura hasta su regreso, había sido una serie de eventos que revelaron el poder de Yahvé y la necesidad de respeto y reverencia hacia su santidad. Tras la decisión de llevar el arca a Quiriat-Jearim, un grupo de sus ciudadanos se dirigió a Bet-Semes para realizar la importante tarea de trasladar el arca a su nueva ubicación. Dijo un ciudadano de Quiriat-Jearim: hemos venido a llevar el arca de Yahvé a Kiriat-Jearim. Tratémosla con el mayor cuidado y reverencia en su viaje. Al llegar a Kiriat-Jearim, el arca fue colocada en la casa de Abinadab, situada en una loma. Su hijo Eleazar fue consagrado especialmente para cuidar del arca. Dijo Abinadab: mi hijo Eleazar ha sido consagrado para esta sagrada tarea. Cuidará del arca de Yahvé con devoción y respeto. Durante 20 años, el arca permaneció en Kiriat-Jearim. Durante este tiempo, toda la casa de Israel sintió un profundo anhelo por Yahvé, reflexionando sobre su relación con él y su deseo de seguir sus caminos. Dijo un anciano israelita: el arca de Yahvé ha estado con nosotros durante muchos años. Es un recordatorio constante de nuestra necesidad de buscar a Yahvé y de volver a él con todo nuestro corazón. En todo Israel, hubo un renovado deseo de comunión con Yahvé, una conciencia creciente de su presencia y una necesidad de orientar sus vidas según su voluntad.
dijo un joven israelita. Aunque el arca está en Kiriat Jearim, su presencia se siente en todo Israel. Es tiempo de renovar nuestra fe y seguir los caminos de Yahvé. Así, el periodo en que el arca estuvo en Kiriat Jearim se convirtió en un tiempo de introspección espiritual y deseo de una mayor fidelidad a Yahvé por parte del pueblo de Israel. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to Viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's VUORI.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Análisis general de esta historia. Samuel fue una figura crucial en la historia de Israel, desempeñando roles como profeta, juez y guía espiritual durante un periodo de transición significativo. Samuel fue el último juez de Israel y un personaje clave en el cambio de una teocracia a una monarquía bajo el reinado de Saúl y posteriormente David. Su vida y ministerio marcaron una época crucial en la historia de Israel, actuando como puente entre los periodos de los jueces y el establecimiento de la monarquía. Samuel fue educado y mentorizado por Elí, el sacerdote y juez de Israel en ese momento. Fue Samuel quien ungió a Saúl como primer rey de Israel, en respuesta a las demandas del pueblo de tener un rey como las naciones vecinas. Posteriormente, también ungió a David, quien se convertiría en uno de los reyes más célebres de Israel. El contexto en el que vivió Samuel fue uno marcado por los desafíos internos y externos. Los filisteos eran una amenaza constante, y la demanda de un rey reflejaba el deseo de Israel de consolidar su identidad y defensa frente a estos desafíos. Sin embargo, la transición a la monarquía también trajo sus propios problemas, como se evidencia en las tensiones y dificultades del reinado de Saúl. En términos teológicos, la vida de Samuel y los eventos de su tiempo destacan temas como la obediencia a Dios, la importancia del liderazgo conforme a la voluntad divina y las consecuencias del pecado y la desobediencia. Su historia es también una reflexión sobre la fidelidad de Dios a sus promesas y su pacto con Israel, un tema recurrente en los libros de 1 y 2 Samuel. Samuel representa una figura clave en la historia de Israel, no solo como líder y guía espiritual sino también como un agente de cambio durante un periodo crítico de transición y reestructuración política y social en la historia de Israel. Los filisteos, un pueblo prominente en la historia de Israel durante el tiempo de Samuel, tuvieron una influencia significativa tanto en el aspecto militar como en el cultural. Surgidos alrededor del siglo XIII a.C.,
los filisteos se establecieron principalmente en 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Estas ciudades formaban una coalición de reyes que mantenían autonomía sobre sus territorios, pero colaboraban en tiempos de emergencia nacional. En términos militares, los filisteos eran conocidos por su innovación en el uso del hierro, lo que les daba una ventaja tecnológica sobre los israelitas, quienes todavía usaban herramientas y armas de bronce. Esta superioridad armamentística permitió a los filisteos hostigar y oprimir a Israel durante casi 200 años, siendo un enemigo formidable para figuras bíblicas como Sansón, Samuel, Saúl y David. La dominación filistea sobre Israel solo terminó con la intervención de Samuel y posteriormente David, guiados por Dios. La religión de los filisteos también era distinta a la de los israelitas. Adoraban a dioses como Astarot, Dagón y Baal-Zebub, y eran conocidos por ser un pueblo supersticioso que respetaba el poder del Arca del Pacto de Israel. En cuanto a su origen, los filisteos podrían haber provenido del mar Egeo. Las evidencias arqueológicas, como los hallazgos en un cementerio filisteo en Ascalón, indican un posible origen europeo. Sin embargo, se integraron rápidamente en la cultura cananea. Los filisteos también eran conocidos por sus habilidades en la metalurgia, la producción de aceite de oliva, cerveza y vino, y la fabricación de armas. La opresión filistea sobre Israel llevó al pueblo a buscar un cambio en su forma de gobierno. En la búsqueda de una estructura más centralizada que pudiera enfrentar eficazmente a los filisteos, pidieron a Samuel, un profeta y juez de Israel, que les diera un rey. Esto marcó el inicio de la monarquía en Israel, comenzando con Saúl y seguido por David. En resumen, los filisteos jugaron un papel crucial en la historia de Israel durante el tiempo de Samuel, influyendo en los aspectos políticos, militares y religiosos de la época. Su presencia y la presión que ejercieron sobre Israel fueron factores determinantes en la transición de Israel de un sistema de jueces a una monarquía. El Arca de la Alianza, en el contexto histórico durante el tiempo de Samuel, representaba la presencia divina de Dios y era un símbolo central en la religiosidad y la identidad del pueblo de Israel. Según la tradición bíblica, el arca contenía las tablas de la ley, una jarra de oro con maná y la vara de Aarón, aunque algunos de estos elementos fueron retirados antes de la construcción del templo de Salomón. El arca no solo funcionaba como un archivo sagrado para preservar estos artículos, sino que también servía como un símbolo tangible de la presencia de Dios. Se relata que Dios hablaba desde entre los querubines situados sobre el arca, y solo el sumo sacerdote podía entrar en su presencia en el Santo de los Santos, donde se guardaba el arca, durante el día de expiación. Durante el tiempo de Samuel, el arca estuvo involucrada en varios eventos significativos. Por ejemplo, cuando los israelitas la llevaron al campo de batalla contra los filisteos, la derrota resultante y la captura del arca por los filisteos se vieron como un gran desastre y una pérdida de la protección divina. Los filisteos, al darse cuenta del poder asociado con el arca, finalmente la devolvieron a Israel. Las excavaciones arqueológicas en lugares como Kiryat Jearim, mencionadas en las historias bíblicas relacionadas con el arca, han proporcionado nuevos entendimientos sobre este periodo. Estas investigaciones sugieren que las narrativas bíblicas, incluida la del arca, pueden haber tenido objetivos políticos y religiosos, como fomentar la unificación de los reinos de Israel y Judá. El Arca de la Alianza en el tiempo de Samuel era mucho más que un objeto físico,
era un símbolo poderoso de la relación entre Dios e Israel, central en la vida religiosa y política de la nación. Análisis teológico. Aunque el Arca de la Alianza es un objeto sagrado y central en las prácticas de culto de Israel, la narrativa de Samuel destaca que Dios no está limitado ni confinado a este objeto. En diversas ocasiones, las historias enfatizan que la presencia y el poder de Dios no dependen de la presencia física del arca. Por ejemplo, cuando el arca es capturada por los filisteos, esto no significa que Dios haya sido derrotado o capturado, más bien, es una lección para Israel sobre la verdadera naturaleza de su relación con Dios. El libro muestra que la voluntad de Dios trasciende las acciones y símbolos humanos. Las decisiones humanas, ya sean las de los reyes, sacerdotes o profetas, no limitan la capacidad de Dios para actuar y guiar a su pueblo. Esta idea se refleja en las historias de los reyes Saúl y David, donde se ve que Dios elige, guía y juzga a los líderes según su obediencia a su voluntad, más allá de su estatus o poder humano. Lo largo del libro, se presenta a Dios como el verdadero rey de Israel. Aunque Israel pide un rey humano y Dios concede esta petición, queda claro que el poder y la autoridad últimas pertenecen a Dios. Esto se ilustra en la forma en que Dios interviene en los asuntos del reino, especialmente en la elección y rechazo de Saúl como rey y en la elección de David. Las historias en el libro de Samuel sirven como lecciones de humildad y dependencia para el pueblo de Israel. Les recuerdan que no deben confiar excesivamente en símbolos religiosos como el arca, ni en sus propias fuerzas o líderes humanos, sino en la guía y provisión de Dios. El tema de la soberanía divina en el primer libro de Samuel es una poderosa recordación de que, aunque Dios puede elegir trabajar a través de medios físicos y líderes humanos, su presencia y poder no están limitados por estos. Es una llamada a la fe y la obediencia, recordando a los creyentes que deben poner su confianza en Dios más allá de las circunstancias visibles o los objetos de culto. La captura del arca por los filisteos no fue solo una derrota militar para Israel, sino también un acto que trajo juicio divino tanto para Israel como para los filisteos. Para Israel, la pérdida del arca representó un juicio sobre su dependencia indebida en un símbolo religioso en lugar de su fe y obediencia a Dios. Para los filisteos, la presencia del arca en su territorio trajo plagas y desastres, lo que ilustra el juicio divino sobre su desafío e idolatría. A pesar de estos juicios, la historia también muestra la misericordia de Dios. Para Israel, la devolución del arca representó una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación de su compromiso con Dios. Este evento les enseñó a no tratar el arca como un amuleto mágico, sino a entender su significado más profundo como un símbolo de la presencia y las promesas de Dios. En el caso de los filisteos, a pesar de ser un pueblo pagano, su experiencia con el arca les llevó a reconocer el poder del Dios de Israel. Su decisión de devolver el arca, acompañada de ofrendas, refleja un reconocimiento implícito de la supremacía de Dios y su misericordia al liberarlos de las aflicciones cuando respetaron su santidad. Estos eventos subrayan que Dios no es solo el Dios de Israel, sino el soberano del mundo entero. Su poder y presencia se extienden más allá de las fronteras de Israel, afectando a naciones y pueblos enteros. A lo largo de la narrativa, el arca actúa como un instrumento de los propósitos divinos, tanto en la disciplina como en la bendición. No es una entidad mágica o autónoma, sino que sirve como un medio a través del cual Dios manifiesta su voluntad.
El tema de juicio y misericordia en relación con el Arca de la Alianza en el primer libro de Samuel refleja una visión compleja de cómo Dios interviene en la historia humana, usando eventos y objetos para juzgar, enseñar, y finalmente mostrar su misericordia y soberanía. La decisión de los israelitas de llevar el Arca de la Alianza al campo de batalla refleja un grave malentendido de su verdadero propósito y poder. Los israelitas trataron el arca como un talismán o amuleto, creyendo erróneamente que su mera presencia garantizaría la victoria en la guerra, independientemente de su fidelidad o la moralidad de sus acciones. En realidad, el arca no era un objeto mágico, sino un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Contenía las tablas de la ley, que representaban los mandamientos y las instrucciones que Dios había dado a su pueblo. Llevar el arca a la batalla sin un genuino compromiso con estos mandamientos fue una distorsión de su significado sagrado. Este episodio ilustra la tendencia humana a malinterpretar y manipular lo divino para fines propios. Muestra una desconexión entre el pueblo de Israel y su entendimiento de la relación con Dios, donde confiaron más en un objeto sagrado que en la fidelidad a las enseñanzas y mandatos divinos. La captura del arca por los filisteos fue una lección dura pero necesaria para Israel, recordándoles que la verdadera fuente de su fuerza no estaba en el objeto en sí, sino en su relación con Dios, marcada por la obediencia y la fe. Este tema enfatiza que la presencia y el poder de Dios no pueden ser contenidos o controlados por símbolos religiosos o prácticas rituales. Dios actúa según su voluntad y propósitos, que a menudo trascienden la comprensión humana. El malentendido humano de lo divino en el libro de Samuel sirve como un recordatorio de que la fe genuina requiere más que la veneración de objetos sagrados, requiere una verdadera comprensión, respeto y obediencia a los mandatos y la voluntad de Dios. Este tema es crucial para comprender la dinámica de la fe y la práctica religiosa en la historia de Israel y en lecciones teológicas más amplias. AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Análisis de la narrativa. La derrota de Israel y la captura del Arca de la Alianza en el primer libro de Samuel representan un momento crítico que simboliza un punto bajo en el estado espiritual y moral de la nación. Este episodio refleja no solo una pérdida en el campo de batalla, sino también una profunda crisis espiritual. La decisión de los israelitas de llevar el arca a la guerra revela una comprensión errónea de su propósito sagrado, tratándola como un objeto mágico en lugar de respetarla como el símbolo del pacto de Dios. La captura del arca por los filisteos no solo marca una derrota militar humillante, sino que también simboliza el alejamiento de Israel de su fe y obediencia a Dios. Este acontecimiento demuestra las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe genuina, sirviendo como una poderosa lección sobre la importancia de la verdadera devoción y la dependencia de Dios en lugar de símbolos religiosos. Las tribulaciones que enfrentaron los filisteos después de capturar el Arca de la Alianza,
como se describe en el primer libro de Samuel, son significativas tanto desde un punto de vista narrativo como teológico. Estos eventos, que incluyen la caída y ruptura de la estatua de su dios Dagón y el brote de tumores entre la población, sirven como un claro indicativo del descontento y el poder divino. La estatua de Dagón, encontrándose caída y desmembrada ante el arca, simboliza la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades filisteas. Además, los brotes de tumores entre los filisteos reflejan la reacción divina a la posesión inapropiada del arca, un objeto sagrado para Israel. Estos incidentes destacan la idea de que ningún enemigo, por poderoso que sea, puede soportar el juicio de Dios y que su poder trasciende fronteras y naciones. La serie de desgracias que caen sobre los filisteos culmina en su decisión de devolver el arca a Israel, reconociendo implícitamente el poder y la soberanía del Dios de Israel. El regreso del arca de la alianza a Israel, tal como se narra en el primer libro de Samuel, es un evento significativo que refleja el reconocimiento del poder de Dios, incluso entre los enemigos de Israel. La devolución del arca por parte de los filisteos, aconsejada por sus propios sacerdotes y adivinos, subraya una comprensión forzada de la soberanía divina más allá de las fronteras nacionales o religiosas. Esta acción no solo pone fin a las plagas y aflicciones que sufrían los filisteos, sino que también representa un acto de reverencia y temor hacia el Dios de Israel. El hecho de que los filisteos, un pueblo pagano, recurrieran a medidas religiosas para aplacar lo que percibían como la ira de un Dios extranjero, indica una profunda impresión del poder y la autoridad de Yahvé. Este episodio resalta la universalidad del poder divino y la inevitable sujeción de todas las naciones a su autoridad. La devolución del arca es, por tanto, un momento crucial que señala no solo la recuperación de un objeto sagrado para Israel, sino también el reconocimiento implícito de las naciones enemigas de la supremacía del Dios de Israel. La narrativa del primer libro de Samuel contiene elementos trágicos profundamente significativos, destacando la muerte de Elí y sus hijos, así como el nacimiento de Icabod. La muerte de Elí, el sacerdote y juez de Israel, y de sus hijos, Ofni y Faíns, en circunstancias dramáticas, representan no solo una tragedia personal, sino también una debacle espiritual y política para Israel. Estas muertes simbolizan el juicio divino sobre la corrupción y el fracaso del liderazgo sacerdotal y judicial. Además, el nacimiento de Icabod, cuyo nombre se traduce como la gloria ha partido de Israel, es emblemático del estado desolado de la nación. El nombre de Icabod refleja la percepción de que, con la captura del arca y la muerte de los líderes religiosos, la gloria y la presencia de Dios han abandonado a Israel. Este conjunto de eventos trágicos sirve para ilustrar el costo humano y espiritual de la infidelidad y el alejamiento de los caminos divinos, marcando un periodo de gran tribulación y reflexión para el pueblo de Israel.